Si Yao tenía esa energía eléctrica, de quien aún no había conocido el peso del mundo real. Era el año 2012 y a sus 22 años, ella vivía bajo una burbuja de protección financiera y emocional que la mayoría de las personas ni soñaba con tener. Su padre, el venerado señor Wong, era una figura prominente en el sector de la tecnología, un verdadero visionario, cuya empresa parecía tocar el cielo con la punta de los dedos. Si Yao, por su parte, estaba en el último año de la Facultad de Diseño de Moda, soñando con crear piezas que contaran historias, mientras pasaba sus tardes entre bocetos coloridos y visitas distendidas a los cafés más encantadores de la ciudad. Su vida era un tapiz suave de privilegios y expectativas brillantes, sin una sola punta suelta o hilo deshilachado de qué preocuparse. En aquella mañana específica, el sol se filtraba perezosamente por las cortinas de seda de su habitación, pintando rayas doradas en la alfombra persa. Si Yao estaba sentada en su escritorio de madera tallada, con la taza de té de jazmín humeante, junto a un proyecto ambicioso para una colección de vestidos inspirados en el arte barroco. Ella tarareaba bajito una canción pop coreana, los auriculares amortiguando el murmullo matutino de la mansión. La tranquilidad era casi palpable, un silencio que parecía estirarse, preparándose para ser rasgado. Poco sabía ella que mientras dibujaba un corpiño adornado con perlas y cristales, el mundo al que estaba acostumbrada se desmoronaba a una velocidad vertiginosa y sin piedad. Aquella quietud sería la última antes del rugido del abismo, que engulliría todo. La melodía suave que llenaba el aire fue abruptamente dilacerada por un grito agudo, un sonido que parecía rasgar el tejido de aquella mañana perfecta. Si Yao, con los auriculares aún puestos, sintió un escalofrío gélido recorrer su espalda, algo instintivo y visceral que la hizo arrancar los auriculares con una prisa torpe. No era un grito de dolor físico, sino de desesperación, de un alma que se partía en 1000 pedazos. Era la voz de su madre. El corazón de Si Yao dio un salto, un golpe sordo que resonó en sus oídos, y ella soltó el lápiz de dibujo, que rodó fuera de la mesa con un tintineo metálico, casi imperceptible, en medio del terror que se instalaba. En cuestión de segundos, la aura de calma y la rutina predecible de su existencia fueron pulverizadas, como un castillo de arena engullido por una ola traicionera. Aquel grito no era solo un sonido, era el presagio de una tormenta, el detonante de un giro radical, un cambio brusco hacia un futuro que ella jamás podría haber imaginado. Un futuro desprovisto de cualquier rastro de la ligereza y el brillo que hasta entonces definían su juventud. Ella corrió, sus pasos resonando en el suelo de mármol pulido de la mansión, el corazón martillando en su pecho como un tambor descontrolado. El sonido se intensificó, viniendo de la biblioteca de su padre, una habitación que era el santuario del señor Wong, siempre imponente y reservada. Al acercarse, se dio cuenta de que no era solo su madre. Había voces, susurros cargados de pavor y un olor peculiar, algo metálico y dulce al mismo tiempo, que parecía aferrarse al aire. La puerta, generalmente entreabierta, estaba completamente de par en par, revelando una escena que se grabaría en su memoria con una nitidez cruel e indeleble. La visión que siguió no era solo una imagen, sino una explosión de terror que la golpeó de lleno, paralizándola en el umbral. El suelo parecía vibrar bajo sus pies, no por un temblor físico, sino por la magnitud del choque que la golpeaba, aplastando cada expectativa y cada rasgo de inocencia que aún habitaba en ella. El antes y el después de su vida estarían, a partir de ese instante, irremediablemente separados. Su madre estaba arrodillada en el suelo, con el cabello despeinado cayéndole sobre el rostro pálido, y un grito gutural escapaba de su garganta, un sonido de dolor tan profundo que parecía venir de las entrañas, de la tierra. Sus ojos, antes tan llenos de un brillo maternal y sereno, estaban desorbitados y vacíos, fijos en algo que Si Yao aún no lograba ver completamente. Cerca de ella, un grupo de hombres de traje oscuro, con expresiones duras e impenetrables, se cernía como buitres sobre una presa, ignorando completamente el sufrimiento de la mujer. Hablaban en tonos bajos, pero sus voces eran cortantes, llenas de una autoridad fría que parecía congelar el aire a su alrededor. Si Yao sintió un nudo formarse en su garganta, una mezcla de miedo y una ira creciente que burbujeaba en su pecho. Una sensación nueva y abrumadora que comenzaba a consumir cualquier rastro de su antigua paz. Era como si la realidad, antes tan maleable y gentil, se hubiera transformado en una cuchilla afilada, cortando todas sus ilusiones en pedazos infinitesimales. Y entonces
lo vio. En el centro de la sala, junto a una imponente estantería de roble que albergaba volúmenes raros y preciosos, yacía su padre, el señor Wong, que siempre había sido la personificación de la fuerza y la invulnerabilidad. Estaba allí, caído, una mancha oscura y viscosa extendiéndose en la alfombra persa, contrastando grotescamente con los patrones intrincados. Un revólver plateado, con un brillo siniestro, reposaba a pocos centímetros de su mano extendida, como un artefacto olvidado de una pesadilla. Los ojos de Si Yao recorrieron la escena, absorbiendo cada detalle con una precisión dolorosa, casi como si su mente estuviera tratando de grabarlo todo para quizás algún día descifrar aquel enigma macabro. El silencio que siguió, ahora desprovisto de los gritos de la madre, era pesado, opresivo, lleno solo del zumbido en sus oídos y del latido frenético de su propio corazón. Esa imagen, la de su padre en el suelo, transformaría el curso de su vida de forma irreversible, marcando el fin de su infancia y el inicio de un viaje sombrío. Los hombres de traje se movieron, rodeando el cuerpo como lobos, y Si Yao notó a uno de ellos, un sujeto con un semblante duro y un pequeño corte en la mejilla izquierda que destacaba. Llevaba una carpeta de cuero negro, que parecía exhalar un aura de peligro silencioso. Sus ojos, de un tono gris verdoso, recorrieron la sala, fijándose por un instante en la figura paralizada de Si Yao, antes de desviarse con indiferencia. Era una mirada gélida, desprovista de cualquier empatía, que la hizo sentir como un objeto, un mero estorbo en medio de aquella escena desoladora. Las palabras que pronunciaban eran indistintas, un murmullo opresivo que se mezclaba con el zumbido en sus oídos, pero la gravedad de la situación era innegable. Si Yao, instintivamente, dio un paso atrás, como si estuviera intentando escapar de una trampa invisible que se cerraba rápidamente a su alrededor y a toda su familia. Aquel día, que había amanecido con la promesa de una rutina tranquila, se transformó abruptamente en el punto de inflexión más cruel e inesperado de su existencia, rasgando el velo de una vida protegida y exponiéndola a la crueldad de un mundo implacable. La voz del hombre con el corte en la mejilla finalmente se elevó, cortando el aire pesado con una frialdad cortante. Señora Wong, lo siento mucho en su esposo. Parece que se quitó la vida. Las palabras, pronunciadas con una calma casi insoportable, sonaron para Si Yao como un trueno en medio del silencio ensordecedor. Se quitó la vida. La mente de Si Yao giró. Su padre, el hombre más resiliente, más lleno de vida y más optimista que ella conocía. Eso era imposible. Una farsa descarada. Él no era de rendirse, de flaquear, mucho menos de entregarse a la oscuridad de forma tan cobarde. La idea de suicidio parecía tan disonante de la esencia de su padre como la de un pájaro que se niega a volar. Había algo intrínsecamente mal en esa afirmación, una pieza suelta en un rompecabezas que no encajaba. Sintió una punzada de incredulidad, seguida de una furia creciente que comenzaba a burbujear dentro de ella. Una convicción inquebrantable de que había algo mucho más siniestro detrás de esa escena. Los otros hombres comenzaron a moverse de forma más organizada, uno de ellos manipulando un teléfono, mientras otro tomaba fotos de la escena con una cámara profesional. El flash disparando repetidamente y cegando momentáneamente a Si Yao. En cada clic de la cámara parecía un clavo, siendo martillado en el ataúd de la antigua vida de su familia. El olor a metal y algo más, quizás pólvora, se intensificaba, asfixiándola. Si Yao apenas podía respirar, sintiendo como si sus pulmones se estuvieran llenando de arena. Su madre, ahora, ya no gritaba, solo balbuceaba, palabras incoherentes que se perdían en sollozos. Los ojos de la madre, antes fijos en el vacío, ahora buscaban los de Si Yao, pero había una especie de velo, una niebla densa que oscurecía la lucidez, como si su alma se hubiera retraído a un lugar donde el dolor no pudiera alcanzarla, dejando solo una cáscara vacía. Era una visión devastadora que plantó una semilla de desesperación en el corazón de Si Yao. La prensa, como una horda de cuervos hambrientos, no tardó en llegar. En cuestión de horas, la mansión Wong, antes un refugio de paz y prosperidad, se transformó en un circo mediático. Reporteros con micrófonos y cámaras se aglomeraban fuera de los portones de hierro forjado, sus preguntas y flashes invadiendo la privacidad de la familia, profanando el luto. Los noticieros de televisión y los periódicos de la tarde mostraban titulares sensacionalistas: al magnate de la tecnología comete suicidio en medio de escándalo financiero. Las palabras, frías y acusadoras, parecían gritar la culpa de su padre al mundo, como si fuera un criminal, no una víctima. Si Yao sintió náuseas, la injusticia ardiendo en sus venas como veneno. No era solo el dolor de la pérdida,
sino la furia de la calumnia, la indignación de ver el nombre de su padre arrastrado por el fango. Sabía, con cada fibra de su ser, que aquello no era verdad, que había una mano sucia detrás de todo. Los días que siguieron fueron un borrón de desesperación y caos. La madre de Xi Yao, antes una mujer elegante y llena de vida, se consumía a ojos vistas, su mente fragmentada por el dolor y el shock. Pasaba horas sentada en el sofá, con los ojos fijos en el vacío, balbuceando frases inconexas sobre deudas, sobre un diablo que había robado la fortuna de la familia, sobre promesas rotas y traiciones. Era como si las palabras, antes guardadas bajo 7 llaves por la madre, ahora escaparan sin filtro. Pequeños fragmentos de una verdad terrible que Xi Yao intentaba desesperadamente juntar. La quiebra de la empresa del padre se confirmó con una rapidez asombrosa, y los pocos bienes que quedaban de la familia fueron confiscados para pagar deudas inexistentes, fraguadas por alguna mente perversa. La fortuna que sostenía el mundo de Xi Yao se evaporó como humo, dejando solo el vacío y la amarga sensación de haber sido engañada y robada. Sí, Yao, en medio del torbellino, se sentía como una isla solitaria en un mar revuelto. Sus amigos de la universidad, antes tan cercanos y vibrantes, parecían evaporarse en el aire. Sus mensajes de apoyo superficiales y esporádicos. Era como si la tragedia de su familia fuera contagiosa. O quizás simplemente no sabían cómo lidiar con la magnitud del desastre que se abatió sobre ella. Las risas de antes fueron reemplazadas por un silencio ensordecedor. Los planes para el futuro, antes tan claros y definidos, ahora parecían un sueño distante e inalcanzable. Se sentía invisible, como si su existencia hubiera sido borrada junto con la fortuna de su familia. Ese aislamiento, antes tan impensable, se convirtió en su nueva realidad, empujándola a una soledad que la haría madurar a la fuerza, transformándola de una joven soñadora en una mujer endurecida por el dolor y la necesidad, con la madre en estado catatónico y las cuentas bancarias vacías. Xi Yao se dio cuenta de que la responsabilidad de sostener y proteger a su familia recaía enteramente sobre sus hombros, como una roca pesada. Ella, que nunca se había preocupado por los detalles financieros de la vida, ahora necesitaba pensar en cómo pagar las cuentas, cómo mantener un techo sobre sus cabezas, cómo asegurar el tratamiento de su madre. La desesperación, antes un susurro distante, ahora gritaba en sus oídos. Las habilidades que había cultivado, diseño de moda, arte, poesía, parecían fútiles e inútiles ante la cruda realidad de la supervivencia. El mundo antes vibrante de colores y texturas en que vivía fue reemplazado por un escenario monocromático de necesidades urgentes, donde la belleza era un lujo que ya no podía permitirse ni siquiera considerar. La vida la forzó a una metamorfosis abrupta, transformándola de una crisálida protegida en una mariposa con alas rasgadas, pero lista para luchar. La mansión, antes un hogar acogedor, se convirtió en un recordatorio constante de la pérdida y la humillación. Cada habitación, cada objeto, cada rincón guardaba la memoria de una vida que se había desvanecido. Xi Yao comenzó a vender sus pertenencias más valiosas, joyas familiares, obras de arte, incluso algunas de sus prendas de diseñador, para conseguir algo de dinero. Cada venta era una puñalada en el pecho, una parte de su antigua identidad que se desprendía, pero la necesidad era imperativa. El orgullo, antes una característica marcada de su familia, fue gradualmente reemplazado por la humildad y la resiliencia. Aprendió a lidiar con la burocracia, con la frialdad de los bancos, con la desconfianza de los compradores, con la curiosidad y el juicio de los vecinos que la observaban con una mezcla de pena y escarnio. Las noches eran las más difíciles. Mientras la ciudad dormía, Xi Yao se sumergía en pilas de documentos antiguos de su padre, cuentas, contratos, correspondencia, cualquier cosa que pudiera dar una pista sobre lo que realmente había sucedido. Ella revisaba los archivos de la computadora de su padre, incluso sin entender la mayoría de los términos técnicos y financieros. Su mente, antes enfocada en la creación de formas y colores, ahora se forzaba a descifrar números y jerga legal. Las palabras balbuceadas por su madre resonaban en su cabeza en el diablo. Traición, engañado. Sabía que había una compleja red de mentiras e intrigas detrás de aquella tragedia, y cada pequeño fragmento de información era un hilo que ella tiraba, con la esperanza de desenredar la madeja y encontrar el centro de la verdad que estaba tan oscura
El agotamiento era su compañero constante. Si Yao vivía a base de cafés fuertes y pocas horas de sueño. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban constantemente hinchados y rojos, marcados por noches de insomnio y llantos contenidos. Su cuerpo, antes esbelto y elegante, comenzó a adelgazar, y su piel, que siempre había sido radiante, adquiría una palidez enfermiza. El espejo reflejaba una imagen que apenas reconocía en una joven con un semblante endurecido, una expresión de determinación sombría y un aura de cansancio profundo. Ya no era la Si Yao despreocupada y soñadora, era una superviviente, una guerrera en un campo de batalla invisible, luchando contra enemigos que aún no podía identificar, pero cuya presencia maligna sentía en cada fibra de su ser, empujándola al límite de su resistencia. En medio de la desolación, una llama se encendió en el pecho de Si Yao, la sed de justicia. No era un deseo común, sino una necesidad visceral, casi una obsesión que la consumía. Ella no aceptaría la versión oficial de la historia. Su padre no era un suicida, y su familia no merecía el escarnio y la ruina. Había una verdad oculta, una injusticia que clamaba por ser reparada. Esa convicción, antes una chispa tenue, se transformó en un incendio devorador, alimentando su resiliencia y su determinación. Cada día que pasaba, la ira se mezclaba con el dolor, transformándose en un combustible poderoso que la impulsaba. Sabía que el camino sería largo y peligroso, pero la idea de rendirse simplemente no existía en su vocabulario, no después de todo lo que había perdido y de todo el dolor que estaba presenciando en su propia casa. Si Yao comenzó a visitar la oficina de su padre, que ahora estaba sellada y bajo la custodia de los administradores de la quiebra. Ella se escabullía, sobornando a los guardias de seguridad o usando viejas llaves que su padre solía tener. Cada visita era como una excavación arqueológica, una búsqueda de vestigios de una civilización perdida. Buscaba cualquier cosa, cualquier detalle que los hombres de traje pudieran haber dejado atrás, cualquier pista que pudiera desmentir la narrativa del suicidio y la quiebra. Cada vez, el olor peculiar a metal y algo más dulce que ella había sentido el día de la tragedia parecía más fuerte, impregnado en las paredes de la oficina, como un recordatorio constante de que algo terrible había sucedido allí, algo que no encajaba con la versión que le habían impuesto y que le impulsaba a buscar la verdad por su cuenta. Descubrió una pequeña caja fuerte escondida detrás de una estantería de libros, un lugar tan bien camuflado que apenas se podía notar, incluso por alguien que conocía la oficina como la palma de su mano. Con las manos temblorosas, intentó varias combinaciones, las fechas de cumpleaños de sus padres, su propio cumpleaños, hasta que por casualidad marcó el número de la primera casa de la familia, un lugar modesto, donde vivieron antes de que la fortuna de su padre comenzara a crecer exponencialmente. El suave clic del mecanismo de cierre resonó en el silencio de la habitación, un sonido casi inaudible, pero que resonó como un trueno en sus oídos, prometiendo revelaciones y quizás, solo quizás, un atisbo de la verdad que tanto anhelaba, un paso adelante en el laberinto de mentiras que estaba desvelando cada día que pasaba. Dentro de la caja fuerte no había dinero ni joyas. Había una pequeña pila de documentos sobresellados y un diario de tapa de cuero marrón, el olor a papel envejecido y algo más, un perfume masculino que le recordaba a su padre, se mezclaba en el aire, trayendo una oleada de melancolía. Los documentos eran contratos complejos, con cláusulas oscuras y nombres de empresas de las que nunca había oído hablar. Los sobres contenían fotos antiguas, algunas con su padre joven, junto a hombres que ella no reconocía, y otras de un grupo de personas frente a un edificio con el logo de una organización desconocida, un símbolo que parecía un ojo estilizado. Esos objetos eran más que papeles, eran fragmentos de una vida secreta, de un pasado que su padre había mantenido oculto y que ahora prometía desvelar el misterio que lo rodeaba. El diario, sin embargo, era la pieza más intrigante. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones sobre negocios, sobre las dificultades de su empresa, sobre la presión del mercado. Pero a medida que Si Yao pasaba las páginas, la caligrafía de su padre se volvía más tensa, más apresurada, las frases más cortas y urgentes. Escribía sobre amenazas, sobre un grupo sombrío que se estaba infiltrando en sus negocios, sobre chantaje y sobre la sensación de estar acorralado. Había menciones a un diablo, una figura misteriosa que parecía ser la mente detrás de todo, el manipulador invisible que estaba destruyendo su vida y su familia, y que cada día se volvía más real y más aterrador en su imaginación. Cada
Palabra parecía impregnada de miedo y de una desesperada búsqueda de una salida, un testimonio silencioso de su batalla solitaria contra un enemigo poderoso e implacable. Están buscando algo que tengo. Había escrito en una de las últimas entradas, la tinta borrosa, como si tuviera prisa o estuviera bajo gran estrés. No puedo dejar que lo consigan. Proteger a mi familia es lo más importante. La caligrafía de su padre, antes tan firme y confiada, ahora parecía temblar en las páginas. La última entrada era la más perturbadora. Me acorralará si algo sucede. Si Yao busca la verdad, limpia mi nombre. Las palabras finales eran un testamento, una súplica silenciosa que se grabó en el alma de Si Yao, transformando su dolor en propósito. En ese momento, la niebla que se cernía sobre la muerte de su padre comenzó a disiparse, y una verdad aterradora comenzó a tomar forma en su padre. No se había suicidado, había sido asesinado, y su muerte era parte de una trama mucho mayor, con implicaciones mucho más sombrías. El descubrimiento del diario fue un parteaguas. El dolor de la pérdida seguía ahí crudo e intenso, pero ahora estaba acompañado de una determinación férrea. Si Yao ya no era una víctima pasiva, era una investigadora, una justiciera movida por la memoria de su padre y por la necesidad de proteger a su madre. Sintió un cambio profundo dentro de sí, como si algo adormecido hubiera despertado. La delicadeza de sus rasgos, antes tan marcados, ahora escondía una fuerza inquebrantable, una terquedad implacable que le impulsaba. Sus ojos, antes llenos de dulzura, ahora brillaban con una intensidad que reflejaba la llama de la venganza y la verdad. La joven diseñadora de moda había muerto ese día, y en su lugar nacía una mujer con un propósito, una cazadora de la verdad, en un mundo que de repente se revelaba mucho más peligroso y sombrío de lo que ella jamás había imaginado en sus sueños más salvajes. Ella releyó las entradas del diario decenas de veces, tratando de descifrar cada palabra, cada pista, cada indicio. Las fotos de los hombres y de la organización desconocida la intrigaban. Si Yao sabía que esos rostros eran importantes, que eran la clave para desvelar el misterio. Comenzó a investigar sobre la organización del ojo estilizado, usando los pocos recursos que aún tenía y las bibliotecas públicas, pues no podía usar el nombre de su familia sin atraer más problemas. Era un trabajo de hormiga, lento y frustrante, pero persistía con una obstinación que sorprendía incluso a sí misma. Con cada pequeño descubrimiento, con cada nombre que lograba vincular a una cara, la sensación de que estaba en el camino correcto se intensificaba, alimentando su esperanza y manteniéndola despierta en las largas noches de investigación incesante, movida por una determinación inquebrantable. Si Yao comenzó a crear un mapa mental en su habitación, fijando fotos, recortes de periódicos, anotaciones y dibujos de símbolos en una pared. Era una telaraña de conexiones, una maraña de información que esperaba que, con el tiempo, revelara el patrón detrás del caos. El diario de su padre estaba siempre a su lado, como un guía silencioso, un recordatorio constante de la promesa que se había hecho a sí misma. Su mente, antes creativa en la concepción de ropa, ahora se dedicaba a la elaboración de una estrategia de investigación, a la creación de una narrativa que pudiera unir todos los puntos sueltos y revelar la verdad detrás de la farsa que había destruido a su familia. Estaba inmersa en su propio universo de enigmas, transformando la habitación en su cuartel general personal para la batalla que se avecinaba. La tarea de cuidar a su madre era agotadora. La señora Wong necesitaba atención constante, medicación, comida, un ambiente tranquilo que Si Yao apenas podía mantener. Había días en que su madre la llamaba por otros nombres, confundía las fechas o se negaba a comer. Con cada recaída de su madre, Si Yao sentía una punzada de desesperación, un recordatorio cruel de la fragilidad humana y de la profundidad del sufrimiento que la tragedia había causado. Pero, detrás del agotamiento, había una fuerza inquebrantable. Si Yao sabía que su madre era el único puente hacia el pasado, la única que guardaba en su mente fragmentada los secretos que necesitaba desvelar para limpiar el nombre de su padre, se aferraba a cada fragmento de lucidez de su madre, como un náufrago se aferra a un trozo de madera en un mar tempestuoso, buscando desesperadamente una dirección. Las noches se extendían hasta la madrugada, y las madrugadas se transformaban en días grises. Si Yao rara vez salía de casa, excepto para comprar suministros básicos o para visitar algún archivo antiguo. Su apariencia cambió drásticamente. En el brillo de la juventud dio paso a ojeras profundas. Su cabello, antes impecable, ahora a menudo estaba recogido en un moño apresurado,
y su ropa, antes elegante, era sencilla y funcional. Parecía Mayo Ere de sus veintitantos años, un alma antigua en un cuerpo joven, cargando el peso de un secreto y de una misión. La ligereza que la definía desapareció, reemplazada por una seriedad casi austera, un aura de quien había enfrentado y sobrevivido a una tormenta violenta, y que ahora estaba determinada a encontrar el sol, costara lo que costara. A pesar de todo el dolor y el aislamiento, Siyao sentía una extraña sensación de claridad. El propósito de su vida, antes tan difuso, ahora era cristalino en vengar a su padre y proteger a su madre. No pensaba en matrimonio, en carrera, en viajes, en nada de lo que antes soñaba. Su único foco era la justicia. Esa búsqueda se convirtió en el aire que respiraba, la fuerza que la impulsaba cada nuevo día, cada nueva barrera que surgía en su camino. Era una búsqueda solitaria, pero no se sentía completamente sola, pues la presencia de su padre en su diario y en sus recuerdos la acompañaba, un guía silencioso en su viaje hacia la verdad. Con cada paso, sentía que se acercaba por más que el camino estuviera lleno de obstáculos. Uno de los nombres que Siyao encontró en el diario, en una de las últimas páginas, se repetía con una frecuencia alarmante: Fung Liang. El nombre estaba subrayado y al lado una anotación en letras diminutas en el único que puede ayudar. Siyao buscó el nombre incansablemente y finalmente encontró algunas noticias sobre un empresario emergente, dueño de un conglomerado de seguridad de élite global, llamado Blackwater. Las noticias hablaban de su inteligencia inusual, su influencia y su reputación de ser un hombre implacable. Pero justo, era un enigma envuelto en un velo de misterio. Rara vez aparecía en público, pero sus acciones y el poder de su empresa eran innegables, y la mención de su nombre en el diario de su padre no podía ser ignorada. Esa sería la próxima pieza del rompecabezas, la próxima etapa de su viaje, la puerta a un mundo que ella apenas imaginaba. La sede de Blackwater, un imponente rascacielos de cristal y acero que parecía arañar el cielo, era un símbolo de poder e inaccesibilidad. Siyao sabía que intentar un enfoque convencional sería inútil. Necesitaba un plan, algo que la hiciera destacar en medio del mar de solicitudes e intereses que rodeaban a Fung Li. Pasó días observando el edificio, estudiando la rutina de los empleados, la entrada y salida de coches, las horas pico. Su mente, antes enfocada en la creación de formas y colores en telas, ahora se dedicaba a la elaboración de una estrategia de infiltración, una forma de romper las defensas de un hombre que parecía vivir en una fortaleza impenetrable. Sabía que necesitaría más que coraje, necesitaría astucia, inteligencia y un toque de audacia para conseguir lo que quería. Decidió que la mejor manera de llamar la atención de Fung Li sería a través de algo que él valoraba en información. Siyao reunió todas las pruebas que tenía: el diario, las fotos, los nombres, las anotaciones sobre el diablo. Organizó todo en una carpeta impecable, como si fuera un portafolio de diseño, pero el contenido era mucho más explosivo. Cada detalle, cada fragmento, era una pieza cuidadosamente seleccionada de un rompecabezas mortal. La carpeta era su arma, su as, la clave para abrir las puertas de ese mundo sombrío y para llamar la atención del hombre que su padre había indicado como la única esperanza. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero la alternativa, vivir a la sombra de la injusticia, era simplemente insoportable para su alma. El día elegido para el encuentro fue un martes, un día aparentemente común, pero que se volvería extraordinario para Siyao. Se puso la mejor ropa que aún le quedaba, un sastre sencillo, pero elegante, que había sido un regalo de su madre. Su cabello estaba recogido en un moño apretado, y se maquilló de forma discreta, apenas lo suficiente para esconder la palidez y las ojeras profundas. Había una determinación gélida en sus ojos, una fuerza que antes no existía. Ya no era la joven inocente que vivía en una burbuja. Era una mujer con un propósito, con una misión, y estaba lista para enfrentar lo que viniera. El nerviosismo se mezclaba con la adrenalina, creando una extraña sensación de calma antes de la tormenta que ella sabía que estaba a punto de desatar. Al llegar a la sede de Blackwater, Siyao sintió la mirada de los guardias de seguridad, hombres grandes e imponentes, cuyos ojos parecían escanear cada milímetro de su cuerpo, tratando de desvelar sus intenciones. El vestíbulo era lujoso, pero la atmósfera era fría, casi estéril, con un silencio que parecía ahogar cualquier sonido. Se acercó a la recepción, su corazón latiendo fuerte, pero su voz estaba firme y clara cuando pidió ver a Fung Liang, la recepcionista, una mujer con un peinado impecable y una mirada aburrida.
Apenas la miró, informándole de que el señor Lee no estaba disponible y no recibía visitas sin cita previa. Era lo esperado. Pero si Yao no se daría por vencida tan fácilmente. Sabía que necesitaría más que un simple acercamiento para llamar la atención de alguien como él en sí. Yao no se movió. Permaneció allí, de pie frente al mostrador, con la carpeta en sus manos, sintiendo la impaciencia de la recepcionista y la curiosidad velada de los guardias de seguridad. El tiempo parecía arrastrarse y la tensión en el aire era casi palpable. Sabía que necesitaba hacer un movimiento audaz, algo que rompiera la rutina y la indiferencia. Su padre siempre decía que la audacia era la clave para los grandes negocios. Y ahora, ella necesitaba esa audacia para salvar a su familia. Ese vestíbulo, antes solo un espacio físico, se transformó en un escenario para su acto de desesperación y determinación. Era todo o nada. Un momento decisivo que podría cambiar el curso de su vida. Y estaba lista para jugar todas sus cartas, sin miedo a las consecuencias. De repente, un hombre alto y elegante, con un aura de autoridad que llenaba el ambiente, salió de uno de los ascensores privados. Vestía un traje impecable y su mirada, aunque distante, parecía recorrer el ambiente con una intensidad casi felina. Era Fong Lianziyou. Lo reconoció inmediatamente por las fotos que había investigado. Era exactamente como lo describían, enigmático, poderoso, con una presencia que imponía respeto y cierto temor. Su cabello oscuro, casi azulado, caía sobre su frente de forma despeinada, y sus ojos, de un tono profundo e indescifrable, parecían cargar el peso de 1000 secretos. Una sabiduría ancestral que trascendía su edad. Esa era su oportunidad. La única que tendría de acercarse a aquel hombre que parecía intocable. Si Yao actuó por puro instinto, con un movimiento rápido y calculado, lanzó la carpeta que llevaba hacia adelante, haciéndola deslizar por el suelo de mármol y detenerse a pocos centímetros de los pies de Fong Lai. El suave sonido de la carpeta contra el suelo pareció resonar en el silencio del vestíbulo, atrayendo la atención de todos, incluido el propio Fong Li, que se detuvo abruptamente. Era un acto de desesperación y coraje, una apuesta arriesgada, pero si Yao sabía que no tenía nada que perder. Sus ojos se encontraron con los de él por un instante, y en esa mirada, si Yao vio algo más allá de la indiferencia, una chispa de curiosidad, de reconocimiento, de algo que ella no lograba descifrar, pero que la impulsaba a continuar. Fong Li, un hombre que rara vez demostraba sorpresa, se detuvo. El brillo de sus ojos, que antes parecía barrer el ambiente con una indiferencia calculada, se fijó en la carpeta negra que yacía a sus pies. Era una carpeta sencilla, pero la forma en que fue lanzada, con esa audacia casi imprudente, rompió la monotonía de su día y capturó su atención. La observó por un instante, a esa joven de semblante agotado, pero con una intensidad en los ojos que gritaba una historia. No había miedo en ella, solo una determinación férrea, una fuerza silenciosa que lo intrigó. Los guardias se movieron, listos para intervenir, pero un leve gesto de su mano los detuvo. Fong Li era un hombre que confiaba en sus instintos, y algo en esa situación, en esa chica frente a él, susurraba que aquello no era una simple molestia, sino el presagio de algo mucho mayor, algo que podría estar conectado a sus propios demonios y a su incesante búsqueda de respuestas. Él se inclinó lentamente, con una elegancia casi felina, y tomó la carpeta. El peso en sus manos era ligero, pero sintió la densidad del contenido, la promesa de algo sustancial. Sus dedos recorrieron la textura del cuero, casi como si pudiera sentir la urgencia de lo que había allí dentro. Si Yao lo observaba, los músculos tensos, el corazón martillando en su pecho. Era un momento de todo o nada, un salto a ciegas, y el destino de su misión dependía de ese único gesto. Fong Li, con la carpeta en mano, levantó la mirada y encontró los ojos de ella nuevamente. Esta vez, no había solo curiosidad, sino un destello de algo más profundo, un reconocimiento. Sutil, como si estuviera viendo no solo a una joven desesperada, sino a alguien que cargaba un peso familiar, una sombra que él conocía muy bien de su propio viaje. No dijo una palabra, pero la mirada era elocuente. Sin decir una palabra, Fong Li hizo un gesto con la cabeza hacia el ascensor. Era una invitación silenciosa, un permiso para que Si Yao lo siguiera. Una señal de que ella, de alguna manera, había pasado su prueba inicial. Si Yao sintió una mezcla de alivio y una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. Lo siguió, con pasos firmes,
a pesar del temblor en sus piernas. El vestíbulo parecía haberse transformado en un escenario silencioso, con todas las miradas fijas en ellos, pero así, Yao no le importaba. Estaba concentrada en Feng Li, en su andar seguro, en el aura de poder que lo envolvía. Entrar en el ascensor con él era como cruzar un portal a un mundo nuevo, un mundo donde las reglas eran diferentes y los peligros aún mayores, pero donde también residía la única esperanza de justicia para su familia. Dentro del ascensor, el silencio era tan denso que si Yao podía escuchar su propio corazón latiendo. Feng Li estaba de espaldas a ella, observando el reflejo de la ciudad que subía rápidamente a medida que el ascensor ganaba altura. Si Yao lo estudiaba discretamente, notando los detalles que las fotos no mostraban, que en la fuerte línea de su mandíbula, la leve cicatriz sobre su ceja izquierda, los hombros anchos que parecían cargar un peso invisible. Exhalaba una quietud calculada, una fuerza interior que la hizo sentirse minúscula en su presencia, pero, al mismo tiempo, extrañamente protegida, como si él fuera un depredador. Sí, pero un depredador que estaba a punto de convertirse en su aliado, o al menos su única oportunidad de supervivencia en ese nuevo y peligroso juego. Ella se aferraba a esa esperanza tenue, a ese hilo invisible que parecía unirlos. El ascensor se detuvo en el último piso y las puertas se abrieron a una oficina que parecía flotar sobre la ciudad. Las paredes eran de cristal, ofreciendo una vista panorámica deslumbrante, pero la decoración era minimalista, casi espartana, con pocos objetos que pudieran distraer. El escritorio de Feng Li era de ébano, vasto y vacío, excepto por una tableta y algunos papeles organizados de forma casi obsesiva. El ambiente era un reflejo de Feng Liang organizado, eficiente y con una claridad de propósito que rozaba lo impersonal. Si Yao sintió el contraste brutal entre la vida que tenía y el mundo en el que estaba entrando, un mundo de poder y decisiones frías, donde la emoción era un lujo que no podía permitirse, un lujo que ella, lamentablemente, había perdido el día de la tragedia de su padre. Feng Li señaló una de las sillas de diseño, un gesto que era más una orden que una invitación. Si Yao se sentó, aún en silencio, esperándolo. Él caminó hasta el escritorio y colocó la carpeta sobre él, sin abrirla inmediatamente. Sus ojos se fijaron en Si Yao y, por primera vez, habló. Su voz era profunda, ronca, con una cadencia que llevaba un tono de autoridad natural, como si cada palabra fuera calculada para tener el máximo impacto. ¿Quién es usted? ¿Y por qué me entrega esto? La pregunta era directa, sin rodeos, y Si Yao sintió la intensidad de su mirada, un escrutinio que parecía perforar su alma, evaluando cada matiz de su expresión, cada respiración, cada movimiento, como si él fuera capaz de leer sus pensamientos más íntimos. Si Yao respiró hondo, tratando de controlar el temblor en su voz. Mi nombre es Si Yao. Soy hija de Wang Jian. El nombre de su padre, pronunciado en ese ambiente imponente, parecía resonar con una nueva gravedad. La mención del nombre de su padre provocó un cambio imperceptible, pero notable. En la expresión de Feng Liang, algo en sus ojos se profundizó. Un reconocimiento sombrío que Si Yao percibió. Todavía no demostraba emoción, pero había una tensión creciente en sus hombros, una señal de que la historia que estaba a punto de contar no era solo una más entre tantas, sino algo que lo tocaba de una forma personal, algo que resonaba en su propia historia y en sus propias cicatrices, conectándolos por un hilo invisible de dolor y de búsqueda de respuestas. Mi padre fue asesinado. Si Yao continuó, su voz ganando fuerza, impregnada de una convicción inquebrantable. No fue suicidio, como la prensa y la policía dijeron. Fue víctima de un complot, y tengo las pruebas. Señaló la carpeta en la mesa, sintiendo una punzada de ansiedad. ¿Era? La primera vez que decía esas palabras en voz alta a alguien que no fuera su madre fragmentada, era un acto de fe, un salto al vacío, y esperaba que Feng Li, el hombre poderoso y misterioso frente a ella, fuera la persona adecuada para escuchar su historia y, quizás, ayudarla a desentrañar el enigma. Sus ojos no vacilaron, sosteniendo la mirada intensa de Feng Li, demostrando la inquebrantable certeza de sus palabras, la verdad desnuda y cruda que llevaba en su corazón. Feng Li no reaccionó de inmediato, solo la observó, como si estuviera evaluando la sinceridad en sus ojos, la verdad en sus palabras. El silencio se extendió, lleno solo del zumbido distante de la ciudad. Finalmente, extendió la mano y abrió la carpeta. Los ojos de Si Yao se fijaron en sus movimientos, observándolo sacar el diario de su padre,
las fotos y los documentos. Con cada elemento que tomaba, la tensión en el aire aumentaba. Comenzó a hojear el diario, la caligrafía de su padre familiar para ella, pero un enigma para él. Con cada página que pasaba, Ziyao vio un cambio sutil en su expresión, una contracción en su mandíbula, un apretar de labios, como si las palabras de su padre estuvieran desenterrando recuerdos dolorosos y un pasado que él había intentado enterrar en sí mismo. Se detuvo en una de las páginas, donde el nombre Diablo estaba subrayado. Ziyao vio un músculo temblar en su sien, una señal casi imperceptible de que algo había sido golpeado en su interior. Sus ojos, antes tan fríos y distantes, ahora cargaban una intensidad que rozaba la furia. Continuó leyendo, su respiración imperceptiblemente más pesada, y Ziyao supo que estaba en el camino correcto. Esas palabras no eran solo los dolores de su padre, sino también las cicatrices de Feng Li, las marcas de un trauma compartido que los conectaba de una forma inexplicable, un destino entrelazado por un enemigo común, un demonio que había dejado un rastro de destrucción en sus vidas y que ahora de alguna manera los unía en una búsqueda de venganza. Feng Li cerró el diario con un suave, pero decisivo golpe, y lo volvió a colocar en la carpeta. Levantó la vista hacia Ziyao, y esta vez había algo diferente en sus ojos, algo que ella no lograba descifrar completamente, pero que parecía una mezcla de reconocimiento, ira y un dolor profundo. Conocía a su padre, dijo, su voz más baja, casi un susurro, pero con una intensidad que la hizo estremecer. Él me ayudó hace mucho tiempo. Y sí, el nombre Diablo lo conozco muy bien. La revelación, aunque esperada, golpeó a Ziyao con fuerza. La confirmación de que su padre y Feng Li estaban conectados y que el enemigo era el mismo, consolidó la verdad que ella tanto buscaba, transformando la teoría en una realidad tangible y el camino hacia la justicia en algo más concreto. Él fue el responsable de la ruina de mi familia también. Hace 10 años, Feng Li continuó, y su voz, antes controlada, ahora llevaba una nota de amargura y de un dolor antiguo. Mató a mis padres, destruyó todo lo que tenía. La revelación, salida de la boca de Feng Li, era un eco sombrío de la propia tragedia de Ziyao. Con cada palabra, ella sentía una conexión más profunda con aquel hombre enigmático, una comprensión silenciosa del sufrimiento que él había soportado. No era solo la historia de su padre, sino la historia de ambos, entrelazada por un enemigo común, un diablo que había dejado un rastro de sangre y destrucción en sus vidas, y que ahora los unía en una alianza, forzada por el destino y por la sed de venganza. La atmósfera en la oficina se transformó. El silencio, antes pesado, ahora estaba cargado de una energía tensa, como si las paredes de cristal pudieran romperse en cualquier momento bajo el peso de las revelaciones. Ziyao sintió una punzada de compasión por Feng Li, una empatía inesperada por un hombre que parecía tan distante e impenetrable. Él no era solo un empresario poderoso, era un superviviente, alguien que cargaba sus propias cicatrices profundas, un eco de su propio dolor. Era como si la máscara de indiferencia que usaba se hubiera agrietado por un instante, revelando la herida abierta que él llevaba dentro de sí, la cual era, de alguna forma, tan similar a la suya, y que los unía de una forma que trascendía cualquier palabra. El diablo no es una persona común, explicó Feng Li, su voz volviendo a su tono controlado, pero con una intensidad que denotaba la gravedad de sus palabras. Opera en las sombras, manipula sistemas, corrompe personas. Es un fantasma, pero sus acciones son muy reales y devastadoras. Se alimenta de la destrucción y el caos. Es como un arquitecto de la miseria, construyendo imperios sobre las ruinas de la vida ajena. Las palabras de Feng Li pintaban un cuadro sombrío de un enemigo implacable, una fuerza del mal que parecía omnipresente e intocable, pero que ahora tenía dos oponentes determinados a desenmascararlo, a sacarlo a la luz, costara lo que costara, y a detenerlo de una vez por todas, para que no destruyera más vidas. Lo he estado cazando durante una década, continuó, sus ojos fijos en la vista de la ciudad, pero su mirada parecía perdida en recuerdos distantes y dolorosos. Construí Blackwater con un único propósito en encontrarlo y hacerle pagar por lo que hizo. No solo a mis padres, sino a todas las familias que destruyó. La revelación del verdadero propósito de Blackwater conmocionó a Ziyao. No era solo una empresa de seguridad, era un arma, una herramienta de venganza, en manos de un hombre determinado a cazar a un demonio. La magnitud de la misión de Feng Li la hizo sentir minúscula, pero también parte de algo mucho más grande. Un eslabón en una cadena de justicia que se extendía por años y que ahora incluía su propio dolor
y su propia búsqueda de venganza. La información que trajiste puede ser la pieza que faltaba, dijo Fung Li, sus ojos volviendo a ella, una chispa de esperanza y determinación brillando en ellos. Tu padre era un hombre inteligente, y yo confiaba en él, no daría un paso en falso así sin un motivo. Esas últimas anotaciones en el diario, son cruciales. Tomó el diario nuevamente, sus manos recorriendo las páginas con una reverencia que Si Yao no esperaba. Era como si estuviera sosteniendo no solo un libro, sino un vínculo con el pasado, un puente hacia la verdad que ambos buscaban y que ahora estaba al alcance de sus manos. Esa era la confirmación de que ella no estaba sola, de que su padre había dejado un rastro, un camino hacia la justicia. Si Yao sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. No estaba loca, no estaba sola en su creencia. Había alguien que la escuchaba, que la entendía, que compartía su dolor y su sed de justicia. Quiero ayudar, dijo, con la voz embargada por la emoción, pero firme en su convicción. Quiero limpiar el nombre de mi padre y hacer que el diablo pague. Haré lo que sea necesario. La determinación en sus ojos era palpable y Fung Li pareció notarlo. Asintió lentamente con la cabeza, como si estuviera evaluando la profundidad de su compromiso, la extensión de su coraje y la forma en que se había transformado de una joven inocente en una guerrera implacable, lista para luchar por la verdad. Será peligroso, advirtió Fung Li, su voz seria, sin un ápice de sentimentalismo. Este no es un juego para aficionados. Si Yao, el diablo tiene ojos y oídos en todas partes. No dudará en eliminar a cualquiera que se acerque demasiado. La observó, como si estuviera probando sus límites, su coraje. ¿Está dispuesta a arriesgarlo todo? Su vida, su seguridad, todo lo que aún le queda. La pregunta era un recordatorio cruel de los peligros que la esperaban, una advertencia de que el camino a seguir estaría pavimentado con riesgos y sacrificios, y que necesitaría un coraje que ni siquiera ella sabía que poseía. Pero Si Yao no dudó, porque lo que tenía que perder era mucho menos de lo que tenía que ganar la verdad y la paz para su familia. Ya lo perdí todo, Fung Li, respondió Si Yao, con la voz un susurro ronco, pero cargada de una convicción inquebrantable. Mi familia fue destruida, mi padre asesinado, mi madre, ella se está consumiendo. No tengo nada que perder y todo que ganar. Haré lo que sea necesario. Quiero justicia. Sus palabras estaban cargadas de una emoción cruda, el dolor y la determinación mezclándose en una explosión de vulnerabilidad y fuerza. Fung Li la observó por un largo momento, y Si Yao sintió que él la estaba evaluando, no solo sus palabras, sino el alma detrás de ellas, la llama que ardía en sus ojos y la fuerza inquebrantable que la impulsaba. Parecía haber algo familiar en ella, una resiliencia que él reconocía en sí mismo, un reflejo de su propia búsqueda. Fung Li se levantó y caminó hasta la ventana, observando la ciudad de abajo, que parecía un tablero de ajedrez de luces y sombras. Necesitamos ser metódicos. El diablo es un maestro de la manipulación. Cada paso debe ser calculado, cada movimiento preciso. Hizo una pausa, y Si Yao sintió la gravedad de sus palabras, la complejidad de la misión que estaba a punto de asumir. A partir de ahora, usted estará bajo mi protección. Es valiosa. Si Yao, su conexión con su padre y la información que tiene son cruciales. La mención de protección hizo que Si Yao sintiera una mezcla de alivio y una extraña dependencia, un reconocimiento de que estaba entrando en un mundo donde necesitaría un guía, un escudo contra las fuerzas que estaban en su contra. Y Fung Li era de hecho el único que podía ofrecer eso. Usted vivirá aquí, en la sede de Blackwater, en una zona segura, continuó Fung Li, sin darse la vuelta. Tendremos acceso a los mejores recursos, tecnología de punta, un equipo de élite. Recibirá entrenamiento, aprenderá a protegerse, a descifrar códigos, a identificar patrones. Será una nueva vida. Si Yao, una vida dedicada a esta cacería. La idea de vivir en Blackwater, de sumergirse completamente en ese mundo, era abrumadora. Era una ruptura completa con su antigua vida, con su identidad de diseñadora de moda, pero no dudó. Esa era la única oportunidad, la única forma de hacer justicia a su padre y quizás de recuperar un pedazo de su madre que había sido arrebatado por el dolor y el shock. Su pasado estaba siendo borrado y un nuevo futuro, incierto y peligroso, estaba surgiendo ante sus ojos. Si Yao sintió un temblor recorrer su cuerpo, no de miedo, sino de una emoción sombría. Acepto, dijo, su voz firme y llena de convicción. Haré lo que sea necesario. Ese era el punto sin retorno, el momento en que sellaba su destino. Estaba entregando su vida en manos de un extraño, un hombre poderoso y enigmático, pero en quien su padre había confiado. La confianza,
Una emoción que parecía tan distante en los últimos tiempos resurgía, tenue, pero real. Sabía que el viaje sería arduo, pero la idea de tener un propósito, de luchar por algo que valiera la pena, llenaba un vacío que el dolor había dejado en su alma y la impulsaba a seguir adelante, sin mirar atrás. Fong Li finalmente se giró y sus ojos, que antes llevaban una oscuridad tan profunda, ahora brillaban con una determinación renovada. Entonces, el entrenamiento comienza hoy. Y la cacería también. Se acercó a la mesa, tomó el diario de su padre y se lo entregó así. Yao, esto será su guía y yo seré su mentor. Juntos, desenterraremos la verdad y expondremos al diablo a la luz del sol para que pague por cada vida que destruyó, por cada familia que desmanteló. La formalidad en sus palabras, la seriedad de su tono, reforzaban la gravedad de la situación, pero también la confianza que él depositaba en ella. Una confianza que Siyao sentía como una carga, pero también como un privilegio, una responsabilidad que abrazaba con todas sus fuerzas. Siyao sostuvo el diario, la textura del cuero envejecido familiar en sus manos. Era como si las palabras de su padre, antes un lamento silencioso, ahora se transformaran en un llamado a la acción, un grito de guerra que resonaba en su alma. Miró a Fong Li, a ese hombre que, en pocas horas, se había convertido en su destino, su mentor y su compañero de viaje en una cacería implacable. Había algo en el que la atraía y la intimidaba al mismo tiempo, una dualidad que la intrigaba. Sabía que a partir de ese momento, su vida nunca más sería la misma. La joven inocente había muerto, y en su lugar nacía una cazadora, una guerrera, lista para enfrentar el inframundo en busca de la justicia para su familia, junto a un hombre que compartía su carga y su sed de venganza. Fong Li llevó a Siyao al ala de residencias de Blackwater, un complejo de apartamentos lujosos y discretos dentro del propio rascacielos. Su nuevo apartamento era espacioso, con una vista deslumbrante de la ciudad, pero era un hogar sin alma, un lugar temporal para una misión. Había una enfermera particular ya esperando para cuidar a su madre, que sería trasladada allí con toda discreción y seguridad, asegurando que tuviera el mejor tratamiento posible. Fue un alivio inmenso para Siyao, un peso que se quitó de sus hombros, permitiéndole concentrarse en la tarea que la esperaba. Sabía que la seguridad de su madre estaba garantizada, y eso era todo lo que le importaba, el último vínculo con la vida que había perdido, y el motivo de su incesante búsqueda. En aquel día, Siyao no solo perdió a su padre y la fortuna familiar, sino que también ganó un propósito, un destino que la sacaría de la sombra del dolor y la lanzaría a un mundo de peligro e intriga. La transición fue brutal, pero la abrazó con una fuerza que ella misma desconocía. A partir de ese momento, su vida sería un rompecabezas. Cada pista un paso más cerca de la verdad. Cada enemigo un obstáculo a superar. Estaba lista para la batalla, lista para enfrentar al diablo, y estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para limpiar el nombre de su padre y traer paz a su madre, incluso si eso significaba perderse en el proceso. El camino a seguir era incierto, pero no estaba sola. Lo primero que hizo Fong Li fue llevarla a una sala de entrenamiento, un espacio vasto y moderno con equipos de última generación. Siyao, que antes solo se había preocupado por agujas e hilos, ahora veía simuladores de combate, armas de fuego e instructores con miradas afiladas y cuerpos esculpidos en años de disciplina. El contraste era sorprendente, pero no se intimidó. La determinación en sus ojos era más fuerte que cualquier miedo. Sabía que necesitaba aprender a defenderse, a ser más que una mente investigadora. Necesitaba ser una fuerza a reconocer, alguien que pudiera luchar codo a codo con Fong Li. Y no solo una protegida, sino una compañera en su búsqueda implacable. «Empezarás con entrenamiento físico», dijo Fong Li, su voz resonando en el vasto espacio de la sala. «Resistencia, agilidad y técnicas básicas de defensa personal. Tu mente es aguda, Siyao, pero tu cuerpo necesita seguir el ritmo. No, hay espacio para la debilidad en esta batalla». Sus palabras no eran una crítica, sino una evaluación práctica, un recordatorio de la dureza del mundo en el que estaba entrando. Siyao asintió con la cabeza, comprendiendo la necesidad. Sabía que necesitaba transformarse por completo, moldearse en algo nuevo, algo más fuerte, más resistente, más adaptado a los peligros que la esperaban, y estaba lista para abrazar esa transformación, por dolorosa que pudiera ser. En los días que siguieron, la vida de
Yao se transformó en una rutina extenuante de entrenamiento. Las mañanas se dedicaban a ejercicios físicos intensos que la dejaban dolorida y exhausta. Aprendió a golpear, a patear, a esquivar, a caer y a levantarse. Su cuerpo, antes acostumbrado al confort y a la delicadeza, ahora se adaptaba a la rigidez y a la fuerza. Por la tarde, se sumergía en estudios en códigos, criptografía, análisis de datos, estrategias de vigilancia y la historia sombría del submundo que Fong Li conocía tan bien. Absorbía todo como una esponja, su mente aguda encontrando un nuevo propósito en descifrar enigmas y trazar conexiones. Y sentía que se estaba volviendo cada vez más capaz de lidiar con la misión que había abrazado. Fong Li era un mentor exigente, pero paciente. Observaba cada uno de sus movimientos, corregía sus errores con una precisión quirúrgica y la desafiaba a cada paso. No la escatimaba, pero tampoco la subestimaba, reconociendo la inteligencia y la determinación que poseía. En medio del riguroso entrenamiento, compartía fragmentos de su propia historia, de sus pérdidas, de su viaje, creando una conexión silenciosa entre ellos, una comprensión mutua que trascendía las palabras. Si Yao, por su parte, observaba el dolor en sus ojos, la sombra que él cargaba, y percibía que a pesar de todo el poder y control, él era en el fondo un hombre roto, al igual que ella, en busca de redención y justicia para su propio pasado y para los recuerdos de su familia en cada día. Si Yao sentía una transformación en sí misma. La vulnerabilidad de antes estaba siendo reemplazada por una fuerza interna, una resiliencia que la sorprendía. Ya no era solo la hija de Wong Jian, se estaba convirtiendo en Si Yao, la cazadora, la justiciera. El dolor de la pérdida seguía ahí, un recordatorio constante de su motivación, pero ahora se canalizaba hacia un propósito, hacia una energía que la impulsaba. Estaba aprendiendo a luchar, no solo por los demás, sino por sí misma, por su propia dignidad, por su propia capacidad de superar la adversidad y de levantarse de la ceniza. La alianza entre Si Yao y Fong Li se fortalecía día a día, cimentada no en lazos de amistad o afecto, sino en un propósito compartido y una tácita comprensión del sufrimiento que los unía. Él era la mente estratégica, la fuerza motriz detrás de la vasta red de Blackwater, un general en un campo de batalla invisible. Ella, con su aguda inteligencia y la aguda intuición de un artista, era la pieza que faltaba, la nueva perspectiva, la capacidad de discernir detalles que otros pasarían por alto. Las largas horas que pasaban en la oficina de Fong Li inclinados sobre mapaus, diagramas complejos e informes cifrados se habían convertido en la nueva rutina de Si Yao. Con cada descubrimiento, con cada pequeño avance en la revelación de los secretos del diablo, la conexión entre ellos se hacía más profunda, un vínculo forjado bajo la presión de la adversidad y la urgencia, sin necesidad de palabras superfluas. Solo la comprensión tácita de que estaban juntos en esa lucha implacable y peligrosa contra un enemigo poderoso e implacable. Las mañanas comenzaban con Si Yao revisando el progreso de la noche anterior, mientras Fong Li ya estaba inmerso en llamadas internacionales, coordinando equipos y movilizando recursos. La mesa de ébano, antes tan vacía, ahora estaba cubierta por pantallas brillantes que mostraban diagramas de flujo de empresas, nombres ficticios y complejas redes de transacciones financieras fraudulentas. Si Yao aprendía rápidamente a navegar por ese laberinto de información, a identificar los eslabones débiles, las inconsistencias que pudieran conducir al diablo. Se sorprendía con su propia capacidad para absorber y procesar datos, una faceta de su mente que antes estaba orientada hacia la estética y la creatividad y que ahora se revelaba como una poderosa herramienta en la búsqueda de la verdad. Cada día se sentía más competente y más cerca de alcanzar el objetivo final de limpiar el nombre de su padre. El diario de su padre seguía siendo el mapa más valioso. Las anotaciones, antes fragmentadas y confusas, comenzaban a tener sentido a medida que Si Yao y Fong Li las confrontaban con los datos de Blackwater. Nombres que parecían aleatorios resultaban ser accionistas de empresas fantasma. Fechas oscuras marcaban el inicio de transacciones sospechosas. Había un patrón, una metodología diabólica detrás de las operaciones del enemigo. Y el padre de Si Yao, en su agonía, le había dejado migas de pan para que la siguiera. Fong Li reconocía la genialidad del padre de Si Yao, la forma en que lo había documentado todo, incluso bajo amenaza. Era un testamento de su valor y de su amor por la familia, una herencia de verdad que Si Yao estaba decidida a honrar, a desentrañar cada uno de los enigmas para que la verdad saliera a la luz y el nombre de su padre fuera, finalmente, purificado. Una de las pistas más intrigantes estaba en una anotación
sobre un encuentro en el puerto de Shanghái con la Dama de la Seda. Feng Li, con su vasta red de inteligencia, descubrió que la Dama de la Seda era una legendaria intermediaria del submundo, una figura enigmática conocida por su discreción y por negociar información secreta. Operaba en las sombras, moviéndose como un fantasma, y rara vez dejaba rastro. Encontrarla sería un desafío, una inmersión aún más profunda en el universo oscuro donde el diablo reinaba. Si Yao sintió una punzada de ansiedad, pero también una emoción sombría. Era como si estuvieran a punto de abrir una puerta a un nuevo nivel del juego, un nivel donde los riesgos eran mucho mayores, pero donde las recompensas también podrían ser la clave para desvelar todos los misterios que los perseguían. Feng Li decidió que el encuentro con la Dama de la Seda sería una operación delicada, que exigiría discreción y un enfoque cuidadoso. Le explicó a Xi Yao los peligros de infiltrarse en ese mundo, donde la confianza era una moneda rara y la traición una constante. Ella no negocia con aficionados, advirtió, con los ojos serios. Hay que tener algo de valor que ofrecer, algo que ella no pueda conseguir en otro lugar. Si Yao percibió el peso de sus palabras, la gravedad del desafío. Sabía que necesitaba prepararse, no solo con información, sino con una mentalidad de depredador, de quien está listo para jugar el juego y ganar, cueste lo que cueste, pues la vida de su padre dependía de ese movimiento, de esa búsqueda incansable de la verdad. Mientras Feng Li planeaba el acercamiento, Xi Yao profundizó en la historia de la Dama de la Seda, buscando cualquier detalle, cualquier peculiaridad que pudiera darles una ventaja. Descubrió que la Dama de la Seda tenía una pasión peculiar por los artefactos antiguos, especialmente piezas de caligrafía china. Xi Yao, con su conocimiento en arte y su sensibilidad estética, percibió la oportunidad. Recordó una antigua colección de pinceles de caligrafía que pertenecía a su abuela, guardada en el ático de la mansión, un tesoro olvidado en medio de la ruina de la familia. Esos pinceles no eran solo objetos, eran un puente hacia la cultura y la sensibilidad de la Dama de la Seda, una forma de establecer una conexión que trascendía la mera transacción de información, una apertura al mundo misterioso de esa mujer enigmática. La idea de usar los pinceles de la abuela fue un golpe maestro. Xi Yao le presentó la idea a Feng Li, quien la escuchó atentamente, con una sombra de aprobación en sus ojos. Es arriesgado, pero puede funcionar, admitió, con la voz cargada de una cautela calculada. Demuestra que la respetas, que entiendes su mundo. Es una forma de establecer confianza incluso antes de que se intercambien palabras. Xi Yao sintió un orgullo silencioso, una satisfacción al saber que su intuición y su conocimiento estaban siendo valiosos para la misión. Esos pinceles, antes solo objetos de valor sentimental, ahora se convertían en una clave, una herramienta para abrir puertas que parecían intransitables, para desvelar secretos que habían estado enterrados durante mucho tiempo y para acercarse a la verdad. Feng Li supervisó al equipo de seguridad que sería responsable de garantizar el éxito de la operación. Los mejores agentes de Blackwater fueron asignados a la misión entrenados para Oseg Sombraus, para moverse sin ser notados, para anticipar cada movimiento de Jin Wei. El plan era atraerlo a un lugar aislado, donde pudieran confrontarlo sin llamar la atención de las autoridades o de otros elementos del submundo. Era una danza peligrosa, donde cada paso en falso podría significar el fracaso de la misión y la pérdida de sus vidas. La tensión en el aire era palpable, y la sensación de que el destino de la búsqueda de la verdad dependía de ese único evento pendía sobre todos, aumentando la adrenalina y la determinación de cada miembro del equipo. El viaje a Shanghái fue tenso. Viajaron en un avión particular de Blackwater, un jet silencioso y lujoso que contrastaba con la gravedad de la misión. Xi Yao llevó consigo los pinceles de caligrafía, cuidadosamente envueltos en seda. Sentía la responsabilidad de llevarlos no solo por su valor material, sino por su significado simbólico. Las conversaciones con Feng Li durante el vuelo fueron breves y centradas en la estrategia. Pero Xi Yao sintió una conexión silenciosa entre ellos, una comprensión mutua que trascendía las palabras, una alianza que se hacía más profunda y compleja con cada kilómetro que los acercaba a su destino y al peligroso mundo que los esperaba. El puerto de Shanghái, por la noche, era un laberinto de luces parpadeantes, sombras danzantes y el olor salado del mar, mezclado con el diésel de los barcos y el aroma a especias de los mercados cercanos. Grúas gigantes se alzaban como esqueletos metálicos contra el cielo oscuro y el sonido constante del ir y venir de contenedores creaba una sinfonía industrial.
Era un escenario perfecto para encuentros clandestinos, un telón de fondo para dramas silenciosos y transacciones peligrosas. Xiao sintió la energía vibrante del lugar, la tensión en el aire, y la adrenalina comenzó a correr por sus venas, preparándola para lo que estaba por venir. Estaba a punto de entrar en un mundo que antes solo existía en películas, un mundo de misterio, intriga y peligro, y estaba lista para enfrentar cada desafío que surgiera en su camino. El lugar del encuentro era un almacén viejo y decrépito, con paredes de ladrillo desgastado y un techo que parecía a punto de derrumbarse. Dentro, el aire era denso con olor a moho y óxido. Un único farol de aceite parpadeaba en el centro del cobertizo, proyectando sombras largas y distorsionadas que parecían bailar en las paredes. Xiao sintió el frío en el estómago, pero su determinación era más fuerte que cualquier miedo. Sabía que necesitaba ser fuerte, que necesitaba mantener la calma, que necesitaba ser la persona que su padre esperaba que fuera, la persona que encontraría la verdad. No importaba cuán oscura o peligrosa pudiera ser. Esa era su prueba de fuego, el momento en que se demostraría a sí misma y a Feng Li su resistencia y su valentía. La dama de la seda apareció de las sombras, su figura esbelta y elegante moviéndose con una ligereza casi sobrenatural. Era una mujer de edad indefinida, con ojos que parecían haber visto 1000 vidas y un aura de sabiduría y misterio. Su cabello, de un tono gris plateado, estaba recogido en un moño elaborado y llevaba un kimono de seda oscura que parecía absorber la poca luz del ambiente. No sonreía, pero había una seriedad intrigante en su expresión. Xiao se sintió observada, analizada, como si la dama de la seda estuviera leyendo su alma en una sola mirada, desvelando sus miedos y sus motivaciones, sin necesidad de una sola palabra. Feng Li dio un paso al frente, su postura imponente, pero respetuosa. Dama de la seda, dijo, su voz tranquila y controlada. Gracias por recibirnos. La dama de la seda solo asintió, con los ojos fijos en Xiao. Xiao sintió la presión, la necesidad de causar una buena impresión, de demostrar que era digna de la atención de esa figura enigmática. Sabía que la primera impresión era crucial en ese mundo de sombras, donde la reputación y la confianza se construían y destruían en cuestión de segundos, y necesitaba mostrarse a la altura del desafío para que la misión de su padre pudiera, finalmente, avanzar. Xiao, con las manos ligeramente temblorosas, extendió el paquete con los pinceles de caligrafía. Mi abuela era una gran admiradora de su pasión por el arte chino, dama de la seda Han y mi padre. Él valoraba mucho su discreción. Las palabras salieron con una sinceridad que Xiao no sabía que poseía. La dama de la seda tomó el paquete, sus dedos largos y delicados tocando la seda con reverencia. Desenvolvió los pinceles, sus ojos, antes fríos, suavizándose ligeramente al ver las piezas antiguas y bien cuidadas. Era un pequeño gesto, pero un gesto que llevaba un peso enorme, un puente entre mundos, una señal de respeto que podía abrir puertas, y que, si Xiao sentía, había sido la decisión correcta, el primer paso hacia una conexión. Son pinceles de gran valor, dijo la dama de la seda, su voz suave, pero con una autoridad innegable. Guarda una historia, y usted, joven, parece tener una historia que contar. Miró a Xiao con una intensidad renovada, y Xiao sintió que había pasado la primera prueba. La dama de la seda asintió a Feng Li, indicando que la negociación podía comenzar. El ambiente, antes tenso, se relajó un poco, y Xiao sintió un alivio sutil, la certeza de que la estrategia había funcionado, y que estaban un paso más, cerca de desvelar la verdad detrás de la muerte de su padre y el misterio que rodeaba al diablo. Feng Li presentó la información del diario de su padre, las anotaciones sobre el diablo, las transacciones sospechosas y los nombres de las empresas. Fachada. La dama de la seda escuchaba con atención, sus ojos recorriendo los documentos con una rapidez impresionante. Tomaba notas en un pequeño cuaderno de cuero, su caligrafía elegante y precisa, como si estuviera dibujando símbolos secretos. Xiao observaba la interacción entre ellos, la forma en que Feng Li, un hombre tan poderoso, se comportaba con respeto ante aquella mujer enigmática, reconociendo la autoridad y el conocimiento que ella poseía en el submundo. La forma en que ella absorbía cada información, cada fragmento de verdad que ellos estaban ofreciendo. Después de un largo silencio, la dama de la seda cerró el cuaderno y levantó los ojos hacia Feng Li. El diablo es un jugador hábil. Teje sus telarañas con paciencia y crueldad. Muchos han intentado derribarlo, pocos han sobrevivido para contarlo. Sus palabras eran una advertencia, un recordatorio de los peligros que los esperaban, pero también una confirmación de la existencia y la
Influencia del enemigo. Si Yao sintió un escalofrío, pero también una determinación renovada. Sabía que no sería fácil, pero la idea de rendirse estaba fuera de discusión. Pero tiene un talón de Aquiles. La dama de la seda continuó, su voz, un susurro. Confía demasiado en uno de sus lugartenientes, un hombre llamado Jin Wei. Jin Wei es el brazo derecho del diablo, el ejecutor de sus planes. Es tan cruel como su amo, pero también es un hombre de pasiones. Tiene una pasión secreta por las antigüedades, por un tipo específico de cerámica Ming, y esa pasión puede ser su ruina. Es el punto débil que nadie esperaría de un hombre tan despiadado. Esta es su única oportunidad de encontrarlo. La revelación fue sorprendente. Un detalle inesperado que podría cambiar el juego a su favor. Una debilidad humana en un hombre que parecía invulnerable y que ahora se convertía en la clave para desvelar los secretos del diablo. Feng Li asintió, absorbiendo cada palabra. Jin Wei. ¿Entendido? Parecía estar formulando un nuevo plan en su mente, ajustando la estrategia. Si Yao sintió la tensión en sus hombros, la seriedad de la información que habían recibido. Era una pista valiosa, pero también una que los pondría en un peligro aún mayor. Sabía que la búsqueda de Jin Wei los llevaría a un enfrentamiento directo con el submundo del diablo. Un camino arriesgado, pero que prometía la tan esperada justicia y el fin del tormento que había destruido a su familia. La tensión en el aire era casi palpable, una mezcla de anticipación y peligro inminente. Si Yao sabía que el enfrentamiento con Jin Wei sería el momento más peligroso de su viaje hasta el momento. Había aprendido a luchar, a descifrar, a analizar, pero nada la prepararía completamente para el peligro real, para la violencia que la esperaba. Sin embargo, no retrocedió. El pensamiento de su padre, de su madre, era un escudo contra el miedo, una fuerza que la impulsaba a seguir adelante, a enfrentar cualquier desafío que se presentara, a luchar por aquello en lo que creía y a honrar el legado de su familia. De vuelta al apartamento en Blackwater, Yao se sumergió en la llave que su padre había dejado, el código del dragón, la primera melodía. Pensó en todo lo que su padre amaba, en sus pasatiempos, en sus pasiones ocultas. Él era un coleccionista de instrumentos musicales antiguos, especialmente flautaus, chinaus, y la primera melodía era una canción de cuna que le cantaba cuando era niña. Una melodía sencilla y dulce, que si Yao aún recordaba. Sintió una punzada de emoción, la memoria de la voz de su padre, el calor de sus brazos. ¿Sería posible que la clave estuviera en algo tan personal, tan íntimo? Corrió a la antigua oficina de su padre en Blackwater, que ahora estaba equipada con tecnología de punta. Recordó un software de criptografía que él había desarrollado para su empresa. Un programa tan complejo que pocas personas en el mundo serían capaces de descifrarlo. Si Yao digitó la secuencia de notas de la primera melodía en el software y la pantalla parpadeó, apareciendo una serie de caracteres complejos. Era el código del dragón, un algoritmo que su padre había creado, una forma de proteger su información más sensible. Con cada dígito, si Yao sentía que se estaba conectando con su padre, que estaba desvelando un secreto que él le había guardado, una forma de comunicarse desde el más allá y de guiarla en su búsqueda incesante. El código reveló una base de datos oculta, una red de información que el padre de Si Yao había recopilado a lo largo de los años antes de su muerte. Eran registros de transacciones, comunicaciones cifradas, nombres de políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos, todos vinculados al diablo. Era un mapa detallado de la operación criminal, un tesoro de información que podría desenmascarar al enemigo y exponer su red de corrupción y violencia. Si Yao sintió una oleada de euforia, una sensación de victoria. Había encontrado lo que buscaba, el arma secreta que su padre le había dejado, la prueba irrefutable de la inocencia de su padre y la clave para la ruina del diablo. Feng Li entró en la oficina y la encontró frente a la pantalla, con los ojos fijos en los datos, una expresión de pura concentración en su rostro. No necesitó preguntar. El aura de triunfo que emanaba de ella era palpable. «¿Lo encontraste, verdad?», preguntó, con la voz baja, casi un susurro. Si Yao se giró hacia él, una sonrisa exhausta, pero victoriosa. En sus labios An lo dejó todo. «El diablo caerá. Feng Li, mi padre, se aseguró de eso». Ese momento de pura revelación y triunfo fue la cúspide de su búsqueda, la confirmación de que todo el sufrimiento, todo el dolor, valdría la pena, porque la verdad, finalmente, estaba saliendo a la luz, y el nombre de su padre sería, por fin,
limpiado. La base de datos del padre de Si Yao era una mina de oro. Contenía no solo las transacciones financieras, sino también los puntos de encuentro, los métodos de comunicación e incluso las debilidades de los lugartenientes del diablo. Si Yao y Feng Li pasaron horas analizando los datos, trazando conexiones, armando el rompecabezas. Era como si el padre de Si Yao estuviera allí, guiándolos, señalándoles el camino, revelando cada capa de la compleja telaraña que el diablo había tejido. Cada nuevo descubrimiento era un paso más cerca de la retribución, de la venganza que tanto anhelaban, de la justicia que se les había negado durante tanto tiempo y que ahora estaba al alcance de sus manos. «Jin Wei es la clave», dijo Feng Li, sus ojos fijos en un diagrama de red que mostraba las conexiones del lugarteniente. «Si lo atrapamos, el diablo saldrá a la luz. Es demasiado orgulloso para dejar que su mano derecha caiga sin luchar». La casa de Jin Wei se convirtió en la prioridad. Sabían de su pasión por las cerámicas Ming, y eso les daría una ventaja. El plan se estaba formando, una estrategia meticulosa para atraer y capturar al hombre que era el puente entre ellos y el diablo, el enemigo que había robado la paz y la felicidad de sus familias, y que ahora sería, finalmente, confrontado y quizás derrotado. La tensión en el aire era casi palpable, una mezcla de anticipación y peligro inminente. Si Yao sabía que el enfrentamiento con Jin Wei sería el momento más peligroso de su viaje hasta ahora. Había aprendido a luchar, a descifrar, a analizar, pero nada la prepararía completamente para el peligro real, para la violencia que la esperaba. Sin embargo, no retrocedió. El pensamiento de su padre, de su madre, era un escudo contra el miedo, una fuerza que le impulsaba a seguir adelante, a enfrentar cualquier desafío que se presentara, a luchar por aquello en lo que creía y a honrar el legado de su familia. Finalmente, sonó el teléfono. Era un número anónimo, cifrado. Feng Li contestó, su expresión seria. Si ya observaba, su corazón latiendo fuerte en su pecho. La voz al otro lado era de Jin Wei. Proponía un encuentro, el lugar en una tienda de antigüedades abandonada en una calle oscura del centro de Hong Kong, un lugar que olía a trampa. La hora na medianoche. Feng Li confirmó el encuentro, su voz tranquila y controlada. Pero Si Yao sintió la tensión en sus hombros, la seriedad de la situación. La trampa estaba puesta, y ahora ellos eran las presas que estaban a punto de convertirse en los cazadores, en una batalla de inteligencia y estrategia, donde el más mínimo error podría costarles. La vida en Si Yao sintió una mezcla de miedo y una excitación sombría. El enfrentamiento era inminente. Revisó todas sus habilidades de autodefensa, practicando los golpes y los movimientos que había aprendido. Estudió los mapas de la tienda de antigüedades, memorizando cada salida, cada punto ciego. Feng Li la observaba, evaluando su preparación, su resistencia. «Recuerda el entrenamiento». Si Yao dijo, su voz seria, «usa tu inteligencia, confía en tus instintos y no dudes». Sus palabras eran un mantra, un recordatorio de la fuerza que había desarrollado y de la necesidad de usar cada una de sus habilidades para sobrevivir a lo que estaba por venir. La noche del encuentro llegó, fría y húmeda. El cielo estaba nublado, las calles oscuras, con solo algunas luces parpadeantes iluminando el camino. Si Yao y Feng Li se dirigieron a la tienda de antigüedades acompañados por un equipo discreto de Blackwater, posicionado estratégicamente en los alrededores. Si Yao vestía ropa oscura y funcional, con equipos de comunicación discretos y un arma escondida. Ya no era la joven diseñadora, era una agente, una guerrera en una misión de vida o muerte. Su respiración estaba acelerada, pero su mente estaba clara, enfocada en el objetivo. La tienda de antigüedades era un laberinto de pasillos estrechos y habitaciones polvorientas, repletas de objetos antiguos cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas silenciosos. El olor a madera vieja, moho y humedad flotaba en el aire. La luz del farol de Feng Li parpadeaba, creando sombras largas y distorsionadas que bailaban en las paredes. Si Yao sintió la atmósfera opresiva, la sensación de que no estaban solos allí. Cada crujido, cada susurro del viento, parecía una advertencia de peligro inminente. Sabía que Jin Wei no estaría solo, que traería a sus propios hombres, y que el enfrentamiento sería inevitable, un choque de fuerzas que definiría el destino de su misión y la búsqueda de la verdad. Y entonces, las luces se encendieron. No las luces de la tienda de antigüedades, sino los faros de varios coches negros que se estacionaron abruptamente frente al edificio, bloqueando todas las salidas.
Hombres armados, con rostros enmascarados y ropas oscuras, salieron de los vehículos, moviéndose con una precisión asombrosa. Rodearon la tienda de antigüedades, sus movimientos sincronizados, sus armas apuntando hacia el interior del edificio. Siyao sintió una punzada de terror, pero no de desesperación. Era una trampa. Sí, pero una trampa que esperaban. La danza había comenzado, y ahora era el momento de mostrar lo que habían aprendido, de luchar por sus vidas y por la justicia que tanto anhelaban. La voz de Jinwei resonó por la tienda de antigüedades, fría y calculadora, atravesando la penumbra con una claridad escalofriante. Señor Li, Siyao, qué sorpresa. Pensé que éramos solo amantes del arte, pero parece que tienen otros intereses. El sarcasmo en su voz era una daga, un recordatorio cruel de que habían subestimado la astucia del enemigo. Siyao sintió la adrenalina dispararse, cada nervio de su cuerpo en alerta máxima. El olor a pólvora y metal se mezclaba con el olor antiguo a moho y polvo, creando una atmósfera opresiva. Las sombras parecían bailar en las paredes, transformando los objetos antiguos en figuras amenazadoras, y la quietud antes silenciosa del lugar ahora estaba cargada de una tensión explosiva, como si el aire pudiera romperse en cualquier instante, dando inicio a una batalla. Mortal. Jinwei emergió de las sombras, acompañado por un grupo de hombres armados, sus rostros contorsionados por sonrisas maliciosas. Llevaban armas de fuego con silenciadores, siendo la discreción una prioridad incluso en un enfrentamiento mortal. Los ojos pequeños y astutos de Jinwei brillaban con una satisfacción enfermiza, como si estuviera deleitándose con la trampa que había preparado, un maestro de marionetas observando a sus víctimas debatiéndose. Siyao sintió la fuerza de su propia ira, un fuego que ardía en sus venas, alimentado por la memoria de su padre y el sufrimiento de su madre. No era solo un enfrentamiento, era una batalla personal, un ajuste de cuentas que se había pospuesto durante demasiado tiempo, y ella estaba lista para enfrentarlos a cada uno, incluso si eso le costaba la vida. Yo sabía que vendrían, Jinwei continuó, su voz arrastrada, casi un susurro que se extendía por el vasto salón. Los Wang siempre fueron tercos, al igual que los Feng. La mención de su familia y la familia de Feng Li juntas fue un golpe en el estómago. Siyao sintió la mirada de Feng Li endurecer a su lado, la tensión en sus hombros aumentando. Esas palabras eran más que una provocación, eran una confirmación de la conexión que ya habían sospechado. La certeza de que el diablo había orquestado las tragedias de ambas familias, uniéndolas en un ciclo de dolor y venganza que parecía no tener fin, y que ahora los forzaba a una batalla donde el pasado y el presente se mezclaban en un enfrentamiento mortal. Uno de los hombres de Jinwei se movió, intentando rodearlos. Feng Li, con una agilidad sorprendente, interceptó el movimiento, su cuerpo transformándose en una máquina de combate. El sonido de huesos rompiéndose y un grito ahogado resonó en el silencio de la tienda de antigüedades, mientras el hombre caía al suelo, inconsciente. La acción fue rápida, brutal y decisiva, un recordatorio de la fuerza y la letalidad de Feng Li, un contraste chocante con su calma habitual. Siyao sintió una punzada de orgullo, pero también de una ansiedad creciente. La batalla había comenzado, y la vida de ellos dependía de la coordinación perfecta, de la sintonía entre ellos, de la capacidad de anticipar cada movimiento del enemigo y de sobrevivir a la violencia que los rodeaba. ¿Realmente pensaron que podrían engañarme con una pieza falsa de cerámica Ming?, se burló Jinwei, su voz llena de desdén. Conozco cada falsificación, conozco cada truco. Soy el brazo derecho del diablo, recuerden, y mi amo es un genio, un arquitecto de ruinas. Sus palabras eran una provocación, un desafío. Si Yao sintió un escalofrío, él no había picado el anzuelo, había fingido morderlo, solo para atraerlos a su propia trampa. La astucia del enemigo era aún mayor de lo que imaginaban, y la situación, que antes parecía controlable, ahora estaba completamente fuera de control, y el peligro que los rodeaba era mucho mayor de lo que ella podía haber imaginado. ¡Sí, Yao! Con la voz embargada por la ira, pero firme en su convicción, le disparó de vuelta. ¡Tu amo es un cobarde! Un parásito que se esconde en las sombras, destruyendo vidas inocentes. Mi padre no se suicidó. Fue asesinado por él, por ustedes. Sus palabras resonaron en el silencio de la tienda de antigüedades, cargadas de una emoción cruda, el dolor y la furia mezclándose en una explosión de verdades dolorosa. Jinwei se rió, una risa seca y sin humor,
que parecía burlarse de su dolor en una pena. Tu padre era un hombre obstinado. Tenía demasiada información. Y tu madre, bueno, ella es un caso perdido. Una mente débil, la mención de su madre. Con ese tono de desdén, encendió una furia incontrolable en Siyao, algo que ella nunca había sentido antes. Un odio puro y abrumador que la impulsaba. La visión de su madre, fragmentada por el dolor y la locura, pasó como un rayo por la mente de Siyao. Ese desdén en la voz de Jin Wei, la forma en que él trataba el dolor de su familia como un detalle insignificante, fue la gota que colmó el vaso. Una ira fría y abrumadora la invadió, y algo dentro de ella se rompió. Ya no era la joven asustada, la protegida de Feng Liang, era una fuerza de la naturaleza, una guerrera impulsada por un odio justo. Sus ojos, antes llenos de aprensión, ahora brillaban con una intensidad que rozaba la locura. No pensó, solo actuó, moviéndose con una velocidad que sorprendió incluso a Feng Li, un tornado de furia y determinación que se lanzó sobre el enemigo. Siyao sacó el arma que llevaba escondida en su ropa, una pequeña pistola que Feng Li le había enseñado a usar. Disparó un tiro de advertencia al techo, el sonido ensordecedor, resonando en la tienda de antigüedades, rompiendo el silencio con una violencia inesperada. Jin Wei retrocedió, sus ojos entrecerrados, sorprendido por su audacia. Sus hombres se movieron, apuntando sus armas a Siyao, pero Feng Li, con movimientos rápidos y precisos, desarmó a dos de ellos en un abrir y cerrar de ojos, transformando la lucha en un ballet mortal de movimientos coordinados y contraataques. La coreografía de violencia se desarrollaba, y Siyao estaba en el centro de ella, una bailarina de su propia retribución, impulsada por una fuerza que no sabía que poseía. «¡Ya no van a destruir vidas!», gritó Siyao, con la voz ronca por la furia, pero clara y lo suficientemente alta para que todos la escucharan. «Van a pagar por cada lágrima, por cada vida que se llevaron. El nombre de mi padre será limpiado y su diablo caerá». Sus palabras eran una declaración de guerra, una promesa que estaba dispuesta a cumplir, costara lo que costara. Jin Wei la observó. Una sombra de preocupación en sus ojos. La joven que había subestimado se estaba convirtiendo en una amenaza real, una fuerza incontrolable que él no había previsto, y que ahora estaba decidida a destruirlo a él y a todos los que se atrevieran a interponerse en su camino. El equipo de Blackwater, que estaba posicionado en el exterior, oyó el disparo y las palabras de Siyao. Invadieron la tienda de antigüedades, moviéndose con una eficiencia asombrosa, las armas en mano, sus rostros serios y determinados. El enfrentamiento se intensificó, transformando el lugar en un campo de batalla. El sonido de los disparos, los gritos y el impacto de los cuerpos chocando llenó el aire, creando una sinfonía caótica de violencia. Siyao luchaba codo a codo con Feng Li, sus movimientos sincronizados, su confianza mutua creciendo. Con cada golpe, cada esquiva, cada momento en que uno cubría al otro, en una danza de muerte donde la vida y la muerte se mezclaban de forma brutal. Siyao, usando la agilidad que había desarrollado en su entrenamiento, esquivaba los golpes, usaba el entorno a su favor, transformando los objetos antiguos en obstáculos para sus oponentes. Apuntaba a los puntos débiles, a las rodillas, a los hombros, a los brazos, desarmando a los enemigos con una precisión sorprendente. Su cuerpo se movía con una fluidez que antes solo soñaba con tener, y sus instintos, antes orientados al arte, ahora eran afilados y precisos, transformándola en una máquina de combate. No sentía miedo, solo una determinación férrea, una fuerza que la impulsaba a continuar, a luchar, a sobrevivir, para que se hiciera justicia. En medio del caos, Siyao vio a Jin Wei intentar huir, arrastrándose como una rata asustada hacia una salida lateral. La visión de él, el hombre que había sido el brazo derecho del diablo, intentando escapar como un cobarde, encendió una nueva oleada de furia en Siyao. No dudó. Con un salto, lo alcanzó, bloqueando su camino. Jin Wei se giró, sus ojos llenos de odio y desesperación. Sacó un cuchillo, su rostro contorsionado en una máscara de furia, y se lanzó sobre ella, listo para acabar con su vida. Pero Siyao estaba lista. Desvió el golpe del cuchillo con una agilidad que sorprendió a Jin Wei, y en un movimiento fluido, lo desarmó. El cuchillo cayó al suelo con un tintineo metálico, y Siyao, usando una de las técnicas que había aprendido con Feng Li, inmovilizó a Jin Wei,
sujetándolo contra una de las estanterías polvorientas. Su cuerpo temblaba de agotamiento, pero sus ojos se clavaban en los de él con una intensidad inquebrantable, una mezcla de triunfo y una ira justa que ardía en su pecho. Ese era el momento que tanto había soñado, la oportunidad de confrontar al enemigo de frente, de hacerle pagar por todo lo que había hecho. ¿Dónde está el diablo?, preguntó Siyao, con la voz ronca, pero cargada de una autoridad que no sabía que poseía. ¿Dónde está su amo? Él pagará por lo que le hizo a mi padre, a todas las familias que destruyó. La expresión de Jin Wei era una mezcla de dolor y desesperación. Intentó liberarse, pero el agarre de Siyao era firme, implacable. Sintió el peso de la derrota, la certeza de que había sido superado por esa joven que él había subestimado tan cruelmente y que ahora se convertía en su verdugo, la fuerza que lo llevaría a la ruina y que revelaría la verdad. Jin Wei rió, una risa débil y sin humor, con una pizca de desesperación. «Eres ingenua, muchacha. El diablo es un fantasma. Nunca lo atraparás, siempre está un paso por delante». Su voz era un susurro, pero las palabras eran como un veneno, intentando minar la determinación de Siyao, tratando de hacerla dudar de su misión. Pero Siyao no cedió. Sabía que esas eran las palabras de un hombre derrotado, de alguien que intentaba, en sus últimos momentos, mantener la fachada de un poder que ya no poseía. «Él no es un fantasma para mí», respondió Siyao, con la voz un susurro cargado de una convicción inquebrantable. «Él es el motivo de mi búsqueda, y él caerá. Haré que pague por cada vida que destruyó, por cada familia que desmanteló». La mirada de Siyao no vaciló. Sosteniendo la intensidad de los ojos de Jin Wei, vio un destello de miedo en su expresión, un reconocimiento de la verdad en sus palabras, la certeza de que ella hablaba en serio y que su determinación era más fuerte que cualquier amenaza o cualquier intento de intimidación. De repente, un sonido de alarma ensordecedor llenó la tienda de antigüedades, un sonido agudo e insistente que parecía rasgar el aire. Era la policía, alertada por los disparos. La batalla había traído una tensión indeseada. Feng Li corrió al lado de Siyao, su expresión seria, pero un brillo de satisfacción en sus ojos. «Hora de irnos», dijo, con voz urgente. «Tenemos lo que necesitamos». El enfrentamiento con Jin Wei había sido exitoso, pero el tiempo se agotaba y la fuga era crucial para el éxito de la misión y para la seguridad de todos los involucrados. Siyao soltó a Jin Wei, que cayó al suelo, desarmado y derrotado. Lo miró por última vez, una mezcla de satisfacción y un extraño vacío en su pecho. La venganza por un momento pareció dulce, pero el vacío seguía ahí, un recordatorio de que la verdadera paz solo llegaría con la caída del diablo y la completa redención del nombre de su padre. Se giró hacia Feng Li, sus ojos fijos en los de él, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. Aquel no era el fin, sino el comienzo de una nueva fase de la cacería. En el coche, el silencio estaba lleno de la respiración agitada de Siyao y el sonido distante de las sirenas. Feng Li la observó, con una sutil sonrisa en sus labios. «Lo hiciste bien», dijo, su voz cargada de una aprobación que ella no esperaba. «Muy bien». Sus palabras fueron un bálsamo para su alma, un reconocimiento de su coraje y de su fuerza. Siyao sintió una oleada de agotamiento, pero también una profunda satisfacción. Había enfrentado al enemigo de frente, había luchado por su familia y se había demostrado a sí misma que era capaz de mucho más de lo que jamás había imaginado. «No escapará», dijo Siyao, con la voz ronca, pero cargada de una determinación inquebrantable. «¿Me subestimó? El diablo caerá y haré que pague por todo lo que hizo». Los ojos de Siyao brillaban con una intensidad que reflejaba la llama de la venganza, la promesa de que no habría paz hasta que se hiciera justicia. Feng Li asintió con la cabeza, con una mirada de comprensión en sus ojos. Sabía que la determinación de ella era una fuerza imparable y que juntos eran un equipo poderoso, capaz de enfrentar cualquier desafío, de derribar a cualquier enemigo y de, finalmente, sacar a la luz la verdad que había estado enterrada durante tanto tiempo. La captura de Jin Wei fue un punto de inflexión. La información obtenida de él gracias a la habilidad de interrogatorio de Feng Li confirmó cada detalle del diario del padre de Siyao, Jin Wei. Bajo presión, reveló los escondites del diablo, sus contactos, sus operaciones más oscuras. Proporcionó nombres, ubicaciones y fechas, tejiendo un mapa detallado de la red criminal. El diablo, que antes parecía un fantasma, se volvía cada vez más real, cada vez más vulnerable, y la hora de su caída se acercaba. Siyao sintió una mezcla de
anticipación y una extraña sensación de cercanía, como si el desenlace estuviera al alcance de sus manos. Si Yao y Feng Li trabajaron incansablemente día y noche, usando la información de Jin Wei para mapear la red del diablo. Descubrieron que el diablo era un hombre llamado Kong Ji-hoon, un empresario carismático y aparentemente respetable, con una fachada impecable, que operaba en los escalones más altos de la sociedad, manipulando el mercado financiero y la política para sus propios fines. Anel era el maestro de las ilusiones, el arquitecto detrás de la ruina de innumerables familias, incluidas las de Si Yao y Feng Lia. La revelación del nombre y el rostro del enemigo fue un shock, pero también una liberación. La certeza de que la oscuridad que los perseguía tenía un rostro, un nombre, y que ahora podían finalmente confrontarlo de frente. Con la detención de Kong Ji-hoon, la verdad sobre la muerte del padre de Si Yao salió a la luz. Las acusaciones de suicidio fueron Hechiradaos forma un Menchi y su nombre fue rehabilitado. La reputación de la familia Wong fue restaurada y la memoria de su padre honrada. Si Yao sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo, una sensación de deber cumplido, de haber honrado el legado de su padre y de haber luchado por la verdad. Fue un alivio, un bálsamo para las heridas que el dolor había causado en su alma y un paso importante para su propia curación, para la reconstrucción de su vida y para la aceptación de un futuro que aún era incierto, pero que ahora estaba lleno de posibilidades. La madre de Si Yao, aunque todavía con cicatrices emocionales profundas, comenzó a mostrar signos de recuperación. La noticia de la rehabilitación del nombre de su marido y la detención del diablo trajo un tenue brillo de lucidez a sus ojos. Recordaba fragmentos, destellos, pero el dolor intenso que la había paralizado comenzó a disminuir. Si Yao se dedicó a cuidarla, con paciencia y amor, ayudándola a reconstruir los recuerdos, a encontrar un camino de regreso a la realidad. Era un proceso lento y doloroso, pero Si Yao sentía que estaba recuperando un pedazo de la madre que se había perdido. Y eso era más valioso que cualquier fortuna, que cualquier victoria, porque representaba la esperanza de una nueva vida. Blackwater, bajo el liderazgo de Feng Li, continuó operando, pero ahora con un enfoque renovado en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción a escala global. Feng Li, el hombre que antes vivía solo para la venganza, encontró un nuevo propósito en su organización, en luchar por aquellos que no podían defenderse. Se convirtió en un defensor de la justicia, un guardián silencioso que operaba en las sombras, asegurándose de que ningún diablo pudiera surgir nuevamente y destruir vidas inocentes. Su presencia, antes cargada de una oscuridad tan profunda, ahora irradiaba un aura de propósito y de una fuerza silenciosa que imponía respeto y que inspiraba a quienes lo rodeaban a luchar por un mundo más justo y más seguro. La relación entre Si Yao y Feng Li se transformó. Eran más que socios, eran confidentes, amigos, almas entrelazadas por un dolor compartido y por una misión en común. Ese vínculo profundo, forjado en medio del caos y el peligro, trascendió cualquier expectativa inicial. Había una comprensión silenciosa entre ellos, una conexión que no necesitaba palabras, solo una mirada, un gesto. Se habían curado de alguna manera el uno al otro, encontrando fuerza en la asociación y un sentido de pertenencia que antes parecía inalcanzable. Si Yao decidió no volver al mundo de la moda, al menos por ahora. Encontró un nuevo propósito dentro de Blackwater. Trabajando codo a codo con Feng Lian, su inteligencia y su perspicacia eran invaluables en el análisis de datos, en la identificación de patrones y en la elaboración de estrategias. Se convirtió en una pieza fundamental en la organización, una mente brillante que ayudaba a desentrañar los enigmas del submundo y a luchar por la justicia en un mundo que necesitaba desesperadamente a personas como ella, dispuestas a ir más allá de los límites, a enfrentar el peligro y a hacer lo que fuera necesario para proteger a los inocentes. Ya no era la joven inocente que vivía en una burbuja de privilegios. Era Si Yao, la cazadora, la justiciera, la mujer que había enfrentado al diablo y salido victoriosa. Las cicatrices del pasado seguían ahí, un recordatorio constante del dolor que había soportado. Pero ahora eran marcas de fuerza, de resiliencia, de un coraje que ella no sabía que poseía. Se había transformado, sí, pero de una manera que la hacía más fuerte, más capaz y más humana. La experiencia la había moldeado en alguien que apenas reconocía, pero que, en el fondo, era su verdadera esencia, la mujer que estaba destinada a ser y a luchar. La vida de Si Yao nunca volvería a ser la misma. Y ella lo sabía, pero no se arrepentía de nada. Cada paso de ese viaje
Cada lágrima, cada momento de miedo la había llevado a un lugar de propósito y significado. Había encontrado su voz, su fuerza, y había descubierto que era capaz de mucho más de lo que jamás había imaginado. El desenlace de la historia de su padre no fue el fin, sino el comienzo de un nuevo viaje. Un viaje en el que seguiría luchando por la justicia, protegiendo a los inocentes y honrando la memoria de su familia, junto a un hombre que se convirtió en su fiel compañero de batalla, incluso con Kong Ye-hun en prisión y el nombre de su padre limpio. Si Yao llevaba consigo la certeza de que el mal nunca desaparece por completo, solo se transforma. Pero también sabía que mientras hubiera personas dispuestas a luchar, a levantarse contra la oscuridad, siempre habría esperanza. Y ella, Si Yao, era una de esas personas. Su viaje había terminado un ciclo de dolor, pero había iniciado otro de propósito y de lucha continua. Una lucha que abrazaba con la convicción de quien había encontrado su verdadero lugar en el mundo y su verdadero destino, junto a Feng Li, en una batalla eterna por la justicia.